Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Adriana, muchas gracias. Pues, eh, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en donde para la sesión del día de hoy voy a tratar tres temas específicos con respecto. eh, Voy a permitirme enumerarlos los temas a tratar el día de hoy para que todos estemos ubicados en donde están. El primero de ellos al que me voy a referir es el tema de los tipos de control que existen y cómo enfocar esos tipos de control desde el control interno. Luego voy a retomar algo de los principios del control interno, donde por allá en la primera sesión empezamos a hablar de algo de esos principios generales y hoy voy a retomar algunos aspectos importantes que considero se deben de tener en cuenta para el buen desarrollo del control interno, ¿sí? Y por último, el día de hoy voy a hablar o empezar a explicar algunas generalidades sobre la matriz de control interno. Correcto, entonces hasta ahí estamos claros. Voy a hablar de los tipos de control, cómo abordarlos desde el control interno. Voy a hablar de los principios generales del control interno y vamos a hablar de algunas generalidades del control interno, como para que vamos esbozando específicamente la temática que se debe tratar dentro del control interno y pues ahí vamos teniendo como la apertura temática para poder trabajar los foros eh, que vamos a manejar y ir teniendo las directrices generales sobre el control interno, ¿correcto? Entonces, eh, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los tipos de control, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de control o control interno, se manejan tres tipos de control. Esos tres tipos de control específicamente son los siguientes. Hablamos de los controles preventivos, ¿cierto? De los controles concurrentes y hablamos de unos controles basados en la retroalimentación. Ustedes recuerdan lo que hemos venido mencionando en las temáticas anteriores. Yo inicialmente o en principio digamos que les hablé de lo que son los controles preventivos y correctivos, ¿cierto? Digamos que inicialmente fui haciendo como énfasis en esa temática, en lo que era un control preventivo y un control correctivo. Hoy me permito ampliar un poco más el escenario y entonces empiezo a hablar un poco de lo que es ese control preventivo concurrente y de retroalimentación, entendiendo como aspecto general y principal el control interno siempre le apunta a hacer un control preventivo. Sin embargo, no indica esto que a través del control interno no podamos aplicar lo que es un control concurrente y una retroalimentación. Y me voy a ubicar en principio hablando de algunas generalidades específicamente en el control interno en dos, digamos que tomémoslo en dos escenarios, ¿cierto? El escenario del control preventivo y el escenario de la retroalimentación, que son aspectos fundamentales dentro del control interno, ¿cierto? Y antes de definirlos, quiero hablar de esas generalidades. Si bien es cierto, hablamos de que el control interno es preventivo, lo que permite específicamente es ir haciendo verificaciones que me ayuden a minimizar el riesgo y a eso es a lo que nos hemos venido refiriendo, digamos que durante estas tres sesiones, tercera con esta. Y entonces decimos, el control interno es preventivo porque me permite ir haciendo una evaluación, me permite hacer una evaluación permanente. ¿A qué? A los procesos y procedimientos, ¿sí? Con un objetivo fundamental y es minimizar el riesgo. Sin embargo, cuando ustedes dentro de su participación así me lo han hecho saber, en el control interno existen o se presentan hallazgos, digámoslo así, hallazgos que es lo que a lo que se refiere una auditoría, ¿cierto? Entonces,
dentro del control interno también identificamos un hallazgo, y un hallazgo lo podemos llamar como esa falta al procedimiento que está previamente definido o previamente documentado. Y cuando se presenta un hallazgo, pues lo que se sugiere, y así lo vieron ustedes cuando lo consultaron a través de Coso y Messi, lo que se sugiere a través de ese hallazgo o desde esa identificación de ese hallazgo es que a través del control interno exista un plan de acción. Y ese plan de acción es casi que la retroalimentación. ¿Cuál es el plan de acción que voy a tomar para mitigar este riesgo, para poder resolver, digamos, este hallazgo que me están encontrando? Y en la retroalimentación específicamente hacemos énfasis en eso. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los correctivos que se han tomado? ¿Y cuál es el seguimiento que yo desde la parte de control interno le estoy haciendo? Entonces quiero preguntar si en esa primera introducción fui claro con las diferencias que se presentan entre un aspecto y el otro. Control interno preventivo, cuando identifico, cuando reviso los procesos y procedimientos previamente documentados. ¿Y qué me puede pasar a través de ese control interno preventivo? Un hallazgo que se pueda encontrar. Y me voy al otro escenario puntual de la retroalimentación, porque todos debemos de tener claro que en el control interno se presentan planes de acción, ¿cierto? ¿Cuáles son esos planes de acción o cuáles son las medidas correctivas que se van a tomar con esos hallazgos? Hasta ahí vamos claros, muchachos. Muy bien. Gracias, Adriana. Gracias, Daniela. Espero que todos estemos muy concentrados en lo que vamos hablando. Sin embargo, yo sé que ustedes también muy juiciosos van y escuchan nuevamente las grabaciones, pero pues no hay un escenario mejor de que podamos ir retroalimentándonos todos. Y es si en algún momento se presenta una pregunta, ustedes digamos que me indican específicamente en qué momento quieren hacer la participación, no hay ningún problema. Beatriz, muy bien, perfecto, me parece muy bien lo de los apuntes o digamos que las técnicas que cada uno de ustedes desarrolle para el proceso de aprendizaje me parece fundamental. Entonces, ahora sí vámonos específicamente a mirar qué es lo que pasa con cada uno de estos controles. Importante también identificar que cada uno de estos controles, digamos que tiene un aspecto relevante dentro del desarrollo del control interno. ¿Por qué es relevante? Porque cada uno de ellos también se hace en una fase diferente, ¿cierto? En una fase o en una etapa diferente. ¿A qué nos referimos con esa fase o etapa diferente? Pues que, como bien lo decíamos hace 8 días, hay actividades de entrada y hay actividades de salida, ¿cierto? ¿Cómo llega la información? ¿Cómo sale la información? Y eso es fundamental conocerlo desde el control interno, porque una de las fases fundamentales, tanto en auditoría como en control interno, es el conocimiento general del cliente. Conocer el cliente para saber qué procesos son los que se tienen al interior de la organización. Y yo se los decía a ustedes, qué procesos son los que existen en la organización, cómo están documentados, quién es el responsable, y es las primeras actividades de verificación que yo voy a ir haciendo, ¿cierto? Eh, todos estos controles cumplen un papel muy importante, ¿cierto? ¿Y cuál es el papel importante? Que siempre buscan mejorar la productividad de la organización en el largo plazo, ¿cierto? Y cómo también de alguna manera se mejora el desempeño en las organizaciones porque se pueden optimizar los procesos y los procedimientos. Fundamental que tengamos en cuenta lo siguiente. Los tres tipos de controles son fundamentales. ¿Por qué? Porque se desarrollan en etapas diferentes. Una de las etapas fundamentales es el conocimiento previo del cliente, saber a qué se dedica la organización, cuáles son los procesos que tiene y cómo están documentados. Ahora, dentro de ese conocimiento es fundamental que nosotros identifiquemos cuáles son las fuentes generadoras de entrada de información y cómo sale la información, ¿cierto? Si es una empresa manufacturera, pues una de las fuentes principales de entrada de la información es la producción, ¿cierto? Si es una empresa de servicios, entonces las fuentes de entrada de la información van a ser específicamente cómo está preparada las personas que prestan servicios en las organizaciones, porque será la fuente de entrada. Ahora, ¿cómo será la fuente de salida? Las fuentes de salida serán directamente los procesos definidos para prestar el servicio.
idóneas. Entonces, nos vamos ubicando en cada una de las características que se presentan en estas etapas y allí vamos a ver que es muy importante para la organización desde dos aspectos fundamentales. Uno, porque busca mejorar la productividad a largo plazo. Y cuando hablo de productividad no nos podemos quedar única y exclusivamente en el escenario de que productividad es producción de bienes. No, también hay producción de servicios o servicios. Y eso siempre lo logramos generalmente en el largo plazo. Pero adicional a eso, el control interno también va enfocado a cómo es el desempeño de la organización. Y cuando hablamos de desempeño, nos ubicamos más en la parte de gestión o en la parte administrativa. El desempeño que cumple la administración, la gerencia, con respecto a las funciones que tiene asignadas para lograr unos objetivos. Entonces ahí ya vamos más como a la parte de gestión. Correcto, hasta ahí vamos bien, haciendo como esa pequeña introducción. Ahora entonces vamos a lo que es, buenas noches a los que llegan, a lo que es el control preventivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el control preventivo? Esos controles preventivos también se denominan controles preliminares, ¿cierto? Preliminares. ¿Por qué? Porque se realizan antes de que se ejecute o se desarrolle una actividad de trabajo. Los controles preventivos son aquellos que se ejecutan o desarrollan antes de que se lleve a cabo una actividad de trabajo. Yo les decía, para esos controles preventivos hay técnicas. Hace 8 días me refería a ellas y les dije, una de las técnicas en los controles preventivos es fundamentalmente ¿qué? La técnica de observación. ¿Recuerdan? Observación. Cuando yo voy y hago una técnica de observación, identifico cómo se están desarrollando los procesos y procedimientos, ¿sí? Entonces, control preventivo, también se denominan controles preliminares. Se realizan antes de que se desarrolle una actividad. ¿Qué buscan esos controles preventivos? ¿Cierto? Entonces, ojo, ¿qué buscan los controles preventivos? Se aseguran esos controles de poder verificar que los objetivos estén claros y estén definidos de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que tiene la organización. Voy a repetir. Los controles preventivos, ¿cierto? Se aseguran de que los objetivos que están trazados para un proceso o para una organización estén totalmente claros, ¿cierto? Y estén bien definidos para que esos objetivos se cumplan con los recursos que tiene disponibles una organización. No puedo ir a decir, ¿cierto? En una organización, mire, nosotros acá tenemos que eh, producir 1000 unidades en el mes, cuando tienen una máquina y sabemos que esa máquina escasamente hace 100 unidades diarias, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos, miren, ojo, ¿cómo es que están definidos los objetivos, ¿cierto? Ah, no, es que si esas 100 unidades diarias en el mes son 3000, pero es que nosotros acá no trabajamos, la planta de producción solo está definida para que trabaje tantos y tantos días. Entonces, esos controles preventivos lo que buscan es, primero, ir a revisar que los objetivos estén alineados con los recursos que tiene disponible la organización. Y eso es claro. ¿Y desde dónde lo tengo que evaluar y controlar? Desde el control interno. ¿Cómo me voy a fijar yo metas que al final no puedo cumplir? La organización desde la parte de gestión tiene unos planes que están mal direccionados. ¿Quién tiene que ir a verificar eso? Si hay una persona que sea la responsable del control interno, eso lo tiene que documentar y lo tiene que ir a informar. ¿Listo? Adicional a eso, cuando hablamos de los controles preventivos, buscamos que cada uno de estos procesos, ¿cierto? Que se trabajan en la organización estén directamente definidos desde la dirección y que la dirección los pueda monitorear cada una de las actividades que se desarrollan para asegurar que se cumpla con lo planeado. Voy a repetir esa parte, ¿listo? Es también lo que buscamos desde el control interno. Lo que buscamos desde el control interno específicamente es que esos objetivos que se han trazado, ¿cierto? Estén definidos desde la alta dirección. ¿Y por qué definidos desde la alta dirección? Pues porque todos bien sabemos que la administración es la responsable por la gestión y por la parte administrativa y financiera de la organización. Entonces, si los objetivos están definidos desde la organización, entonces ya sabemos que los objetivos son cumplibles. Segundo, que esos objetivos se pueden monitorear.
y que las operaciones que se están desarrollando apuntan a poder cumplir con lo planeado. Y ojo que estoy hablando desde el control preventivo y desde una primera fase, ¿cierto? De entrada de la información o fase de conocimiento previo del cliente. Creo que todos estemos ubicados ahí en esa parte fundamental de poder identificar que los controles preventivos, ¿cierto? Los controles preventivos se realizan antes de que se desarrolle una actividad. Y ahí fue donde traje la técnica de observación. ¿Qué buscan esos controles preventivos? Asegurarse de que los objetivos estén definidos desde la dirección, porque si están definidos desde la dirección, esos objetivos son cumplibles. Y adicional a eso, si están definidos desde la dirección, pues yo les puedo hacer el monitoreo correspondiente para verificar que esos objetivos cumplan con lo que está planeado, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a entrar a identificar el control interno opera en todas las áreas de la organización, en todas las etapas del proceso productivo de prestación de servicios y que control interno es responsable por el aseguramiento de esos procesos, ¿cierto? Entonces es donde empezamos a identificar la importancia de la figura de control interno. Y yo les decía hace 15 días ya, el control interno muchas veces en las organizaciones del sector privado se toma como una figura voluntaria. Sin embargo, hoy es fundamental que nosotros podamos identificar que como mecanismos de control, el control interno es casi que obligatorio en el público y en el privado. Ustedes ya han estudiado y claramente tienen identificado que en el público hay una normativa que así lo regula y por eso hablamos a través de una plataforma que es MESI, modelo estándar del control interno, que me permite a mí de alguna manera subir la información. Vamos a la pregunta de Daniel. ¿Esos objetivos realizados por la dirección aplicaría a todos los procesos? Claro, sí, Daniel, aplicarían a todos los procesos. Sin embargo, ustedes saben que hay unos objetivos generales, ¿cierto? Y unos objetivos específicos. El objetivo general de la organización va a tener unas metas que están claramente definidas. Sin embargo, acá, a través de cada uno de los procesos, Daniel, se definen unos objetivos específicos en donde cada proceso aporta una partecita para que al final se cumplan todos los objetivos. Entonces, ¿qué es importante, Daniel? Identificar los objetivos generales o los objetivos macro y cómo esos objetivos macro se van desagregando en objetivos específicos para cada área o para cada proceso. Porque si bien es cierto, el proceso del área financiera tiene unos objetivos, el proceso del área de producción podrá tener otros objetivos. Y en ese orden de ideas, cada uno tiene una meta específica por cumplir, ¿cierto? Pero digamos que los objetivos aplican de manera general. Por eso yo voy conociendo el general y los específicos. ¿Correcto, Daniel? Muy bien. Entonces íbamos en el control preventivo, ¿cierto? Vamos a mirar cómo aplica, digamos que el control específicamente, eh, el control de retroalimentación, ¿cierto? Empezando por el control preventivo, vamos ahora al control de retroalimentación. Debemos de tener en cuenta en el control de retroalimentación, ¿cierto? Son controles que se implementan después de que el trabajo está terminado. Y ahora les decía específicamente, el control interno es funcional desde la etapa de planeación hasta la etapa de finalización. Porque si en la etapa de planeación identifico riesgos o o tengo hallazgos que estén de alguna manera muy desalineados con lo que está documentado en el proceso, pues entonces es donde las partes que están directamente involucradas en esos hallazgos tienen que determinar unos planes de acción o unos correctivos. ¿Qué sucede? Que en el control de retroalimentación, ¿cierto? Este control, como lo dije anteriormente, está muy definido en aquellas acciones que se toman después de que un trabajo está realizado o terminado. Esas acciones específicamente se concentran en la calidad de los resultados finales, ¿sí? Y no en, en la calidad de los resultados finales y no específicamente en la entrada y salida de la información, sino en
digamos que en los procesos finales, ¿cuál es el resultado? Perdón, me voy aquí a esta preguntita para que no dejarla así como en... Mira, que es que no veo acá. Eso se llama también una no conformidad, Daniel, sí. Digamos que la no conformidad, ¿cierto? Es un término, Verónica, se me está yendo la voz. Ay, no me diga eso. Ahí sí me están escuchando bien todos. No me he movido de donde estoy. Daniel, usted me preguntaba, ¿eso es igual a una no conformidad? Digamos que la no conformidad es un término muy utilizado desde la revisión de control de calidad o de los procesos de gestión de la calidad, ¿cierto? Cuando hablamos de certificaciones ISO 9001, ahora tenemos una certificación nueva en calidad. Sin embargo, el sonido, revíselo por favor porque los demás compañeros me expresan que están escuchando bien. Entonces, por favor, revise su conexión para ver si es que hay alguna falla en la comunicación. Porque si es todos, yo me salgo y vuelvo también se dice Laura que también se le está entrecortando. ¿Será un tema general? ¿Será que el que me debo de salir y volver a entrar seré yo? Eh, Le pregunto a Jennifer, que me está dando el apoyo como tutoría, que cómo me escuchan. ¿Será que será bueno que yo salga y vuelva a ingresar? No sé. Bueno, las demás personas me dicen que me están escuchando bien. No sé. Yo voy a seguir así por el momento, a ver cómo nos va, porque de pronto me salgo y se nos daña la comunicación y ahí sí quedamos como fríos con ese tema. Adriana también me dice que muy bien el sonido. Bueno, sigamos, retomemos. Entonces, voy con la pregunta que le estaba respondiendo a Daniel. Y específicamente, Daniel le decía, mire, cuando hablamos de una no conformidad, cuando hablamos de una no conformidad, es un término muy utilizado en los procesos de revisión de calidad. Sin embargo, si fuéramos como a la esencia fundamental de lo que es una no conformidad, pues tendríamos que decir que es un hallazgo, Daniel, ¿cierto? Entonces, en términos generales, esos términos como que son sinónimos y tienen, digamos, que el mismo significado. Es un hallazgo, una no conformidad es una falta al proceso que está documentado o al procedimiento que está documentado y de alguna manera son situaciones que obligan a tomar medidas correctivas o planes de acción cuando yo estoy realizando actividades de control. ¿Correcto, Daniel? Muy bien. Entonces, les decía, vamos en el control de retroalimentación, ¿cierto? Entonces, en el control de retroalimentación decíamos específicamente, se implementan después de que el trabajo está terminado. Se concentran en la calidad de los resultados finales y no solamente en las entradas y salidas, ¿cierto? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que el control preventivo, ¿cierto? El control preventivo es responsabilidad única y exclusiva de la organización como parte integrante de los sistemas de control interno, ¿cierto? Eh, Angie, ¿qué le repito? Lo que anteriormente mencioné, decíamos que el control de retroalimentación es aquel que se implementa después de que el trabajo está terminado, ¿cierto? Y se concentran en la calidad de los resultados finales y no en las entradas de los procesos. ¿Listo, Angie? Entonces, el control preventivo es el que se realiza o se implementa después de que el trabajo está terminado. Y no única y exclusivamente se concentra en las entradas o salidas de información. ¿Listo, Angie? Con mucho gusto. Bueno, entonces, decíamos, el control preventivo es una responsabilidad que es exclusiva de la organización, ¿cierto? Exclusiva de la organización como parte integrante de los sistemas de control interno. Y ustedes me dirán, Hernán, ¿cómo así? De la organización, parte integrante. Sí, porque es que estamos hablando. ¿Quién decide o quién define que en la organización exista control interno? La administración, ¿cierto? La junta directiva.
la asamblea quizás define que por mecanismos de control se cree el departamento de control interno, hablando en lo privado. En lo público, necesariamente tiene que existir esa figura de control interno, porque lo que les decía, lo obliga la norma y para las entidades del sector público es de carácter obligatorio, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablamos de que el control preventivo es responsabilidad de la organización, una organización en el sector privado no tenga control interno, igual es responsable de manera directa sobre las herramientas de control que defina para poder ayudar en la administración a identificar que no hay aspectos que puedan generar riesgo dentro de la operación. Hernán, acá no hay control interno, válido. Yo no puedo obligar a una empresa del sector privado a que tenga un departamento de control interno porque hoy la norma no lo regula ni lo obliga de esa manera, ¿cierto? Lo recomienda como una medida de control, sin embargo no lo obliga, ¿cierto? Pero por ahí hay una regla general que dice, el desconocimiento de la ley no me exonera de las responsabilidades, ¿correcto? Entonces, si la empresa no tiene control interno, pues lo que sí debe de tener es unas herramientas de control que le ayuden a minimizar el riesgo de la operación. No, Hernán, es que acá todo está muy bien, yo lo tengo claramente controlado, digamos que específicamente yo ya sé en dónde está el riesgo y sé cómo tengo que ir a revisar. Hombre, acuérdense que yo les dije y les mencioné en la clase pasada y en la antepasada que uno de los escenarios fundamentales por los que el control interno no se desarrolla y no se cumple es porque sencillamente aparece en las organizaciones un tema que se denomina confianza. Yo confío en que todo esté bien y supongo que todo está bien, pero no es de suponer ni de solamente creer en la confianza, es de determinar los controles o de poder definir las herramientas que me ayuden a garantizar que efectivamente lo que yo estoy pensando que está bien, así se está haciendo. Porque resulta que es que al final, cuando yo no desarrollo controles específicos para un área o para un proceso, pues es cuando al final ya el daño está hecho y de nada sirve definir un control que no, entre comillas diríamos que es preventivo, pero ya las situaciones se han salido, digamos que del resorte permanente de la administración para poder tomar decisiones que eviten los riesgos que se están tomando. Me explico. Estamos de acuerdo, Beatriz. Después llegan las lamentaciones. Ay, si yo lo hubiera definido, ay, si yo lo hubiera hecho. Si a mí Hernán me dijo que definiera el control, ¿cierto? Que definiera el control, pero no lo tuve o no lo realicé, ya para qué después me lamento. Recuerden que la responsabilidad existe. La responsabilidad siempre va a estar de poder definir cuáles son las herramientas de control. Y me estoy refiriendo específicamente a esta, digamos que a esta primera idea que arrojé cuando estamos hablando de los controles de retroalimentación, en donde decimos, el control preventivo es de responsabilidad exclusiva de la organización, responsable la organización de que defina esos controles, es responsable la organización de que defina esos controles. No puedo ir a decir, y yo ahí fue cuando les coloqué el ejemplo, el desconocimiento de la norma no me exonera de las responsabilidades. Hoy con el nuevo código de policía nosotros no podemos decir, ay no, yo no sabía que eso no se, yo no sabía que uno podía hacer, entonces no me hagan nada. No. Andrea, las herramientas son las mismas que los instrumentos de control. Sí, claro, cuando yo defino instrumentos de control y hablo de herramientas de control, son específicamente esos mecanismos que yo defino para identificar si las actividades se están desarrollando bien. Por ejemplo, voy a colocar, digamos que ejemplos más prácticos. Sí, Andrea, para que vamos como aterrizando en esos aspectos. Yo tengo una caja, ¿cierto? Y entonces la caja tiene un procedimiento definido. Hernán es el responsable de la caja tiene una base de 500.000 pesos, ¿cierto? En el procedimiento definido para esa caja dice, esos 500.000 pesos se pueden utilizar en fotocopias, en cafetería, ¿cierto? No se puede comprar de ahí elementos para la organización porque son gastos menores, entonces ya hay un procedimiento definido, ¿cierto? ¿Cuál es la herramienta de control, Andrea? Cuando hablamos de la herramienta o del instrumento de control, pues el instrumento de control, la herramienta de control es un arqueo permanente de caja, ¿cierto? Y entonces ahí hablamos de instrumento o herramienta de control. No, es que Hernán es el dueño de la caja, es el responsable de la caja, pero yo confío mucho en Hernán, entonces no le hago arqueo, ¿cierto? Y resulta que cuando eso pasa,
Entonces yo digo, no, no le hago arqueo, entonces estoy saltándome el instrumento o la herramienta, sabiendo que está definida, sabiendo que yo la puedo desarrollar en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento no hago uso de ella. Entonces, cuando hablamos de herramienta o instrumento, hacemos referencia a lo mismo. En este caso, Andrea, el instrumento de la herramienta es el arqueo, ¿cierto? El arqueo, que digamos cumple la función fundamental de poder tener control, ¿cierto? Y control es saber que existe, que los 500.000 pesos están y que si no están los 500, la diferencia entre el efectivo y lo que falte debe estar soportado a través de unos recibos que previamente deben estar autorizados. ¿Correcto, Andrea? Muy bien. Ahora, ¿cierto? ¿Qué sucede? Resulta que eh, para llegar a esas herramientas de control o para definir específicamente esos instrumentos de control, Andrea, pues yo debo ceñirme a un procedimiento y el procedimiento es el que yo voy a ir a evaluar, ¿cierto? La técnica es diferente al instrumento, claro, la técnica es diferente al instrumento, porque entonces ya le voy a explicar una cosa, Andrea. Previamente, para definir esa herramienta o instrumento de control, tiene que existir un procedimiento. El procedimiento es el que me da las guías para yo saber qué es lo que voy a ir a revisar. Por ejemplo, ¿qué voy a ir a revisar? Que tienen que haber 500.000 pesos, que estén documentados en plata física o en soportes. ¿Correcto? ¿Sí? El procedimiento es el que me dice que ahí tienen que haber 500.000 pesos. Pero ¿cuál es la técnica, Andrea? La técnica muchas veces va o está dada por la periodicidad con la que yo realice el arqueo. Para mí es fundamental que ni en control interno, ni en auditoría, ni en revisoría, ni como lo queramos llamar como herramientas de control, yo voy a avisar un arqueo de caja. No tiene sentido, se pierde la esencia de la herramienta, ¿cierto? ¿Y cuál es la técnica? La técnica, Andrea, es que yo puedo decir, hago el arqueo hoy y lo puedo volver a hacer mañana. Estamos de acuerdo, Andrea. Y Noria, se pierde el objetivo. Entonces, fundamental es, a mí el procedimiento no, nunca me debe definir la periodicidad. Y si ustedes hoy encuentran un procedimiento donde diga, Hernán, acá se define que cada 5 días hay arqueo, yo como control interno digo, ese procedimiento está mal definido, porque se pierde el objetivo que está diciendo Noria ahí. El objetivo es en cualquier momento yo poder hacer la verificación, en cualquier momento poder hacer la verificación. Si a mí el procedimiento me dice todos los viernes a las 8 de la mañana hago arqueo, no, ese procedimiento no sirve. Ese procedimiento no sirve, claro, Daniel, tiene que ser sorpresa. Entonces, ¿en dónde está la técnica, Andrea? La técnica está en que yo defina cada cuánto lo hago. Ay, a mí qué me impide que yo como control interno diga, hago el arqueo hoy a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y yo mañana a las 8 puedo llegar a volver a hacer un arqueo. No pasa nada. Esa es la técnica, Andrea, yo definir el momento y la periodicidad. Perdón, leo acá lo que dice Nori. Mejor dicho, el objetivo es que todo siempre esté bien, sabiendo que siempre se hacen arqueos. Claro, fundamental. ¿Qué es lo que nosotros debemos garantizar como control interno? Que las cosas estén bien. Por ejemplo, volvamos al tema del arqueo, que me parece un ejemplo muy práctico. Yo voy a decir, yo no le puedo ir a decir a la administración, mire, ¿cómo le parece que identifique que hay un robo? ¿Cierto? Voy a colocar el ejemplo. Identifique que hay un robo, entonces la administración me va a decir, ay, ¿cómo así, Hernán? Robinson, voy a leer y ahorita le respondo. En prevención de fraude, pero si es necesario control de ganidad, si se debería hacer periódico. Eh, ya le contesto, Robinson. Entonces yo voy y le digo a la administración, miren, eh, identifique un fraude en la caja. Ay, Hernán, ¿cómo así que hay un fraude? Sí. ¿Cuánto robaron? Yo creo que en lo que yo he determinado hasta el momento, han robado 2 millones de pesos. ¿Y en dónde fue el robo? Me preguntan. En la caja menor, pues si la caja menor tiene una base de 200 y usted me dice que ya robaron 200.000 pesos, perdón, 2 millones de pesos. Entonces yo le digo a la administración, sí, yo hice un arqueo, hacía 6 meses no hacía arqueo y hice un arqueo, identifiqué un faltante. Y producto de eso, eh, seguí haciendo arqueos, digamos que con una forma más frecuente, y ahí es donde se identificó que aquí hay un fraude.
¿Ustedes qué le contestarían como administración a mí que yo soy el control interno? Ah, no, Hernán, es que la culpa es suya. La culpa es suya. ¿Cómo así que el arqueo es cada 6 meses? ¿Correcto? ¿Cómo así que el arqueo es cada 6 meses? La culpa es suya, ¿cierto? Porque a mí en ningún momento me limitan a que me digan, ay, no, sí, es que el arqueo nomás lo hace cada 6 meses, ¿cierto? Exactamente, Andrea, hace mucho no hacía arqueos. Y para devolverme a la pregunta de Robinson, Robinson, si es por control de calidad, ¿sí deben ser periódicos? No. Hay aspectos fundamentales que yo debo identificar en el proceso que esté evaluando, en donde yo garantice específicamente que tienen que haber unos controles que no deben cumplir con una periodicidad, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Verónica. Para mí, los arqueos de caja, cuando hay un movimiento permanente de efectivo, cuando yo atiendo público, cuando yo recibo, deberían ser diarios. Por ejemplo, y permítanme que les coloque otro escenario fundamental, ¿cierto? Otro escenario fundamental. Yo hace muchos años trabajé en un banco y trabajando en un banco como cajero principal, a mí todos los días, antes de que yo saliera de la oficina, me hacían arqueo. ¿Quién? El subgerente. Los niveles de riesgo son altos y acuérdense que hemos tratado de tipificar el riesgo en alto, medio, moderado o bajo. Recuerdan que en las clases pasadas hablamos de eso. Hombre, si yo en el efectivo identifico que se tipifica un riesgo alto, pues de esa misma manera tengo que definir los controles y los controles tienen que apuntarle específicamente a que cumpla con el objetivo, como lo definimos ahorita a través del control preventivo, ¿cierto? Y que esos objetivos estén definidos por la dirección y que se cuenten con los recursos necesarios y suficientes para que esos objetivos se cumplan. Entonces, en un banco, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesita el gerente? Que se asegure que la plata esté bien custodiada y que la plata que tiene la oficina es la que debe estar en la caja. Todos los días me hacían el arqueo. Ahora, claro, el nivel de riesgo es alto. ¿Por qué el nivel de riesgo es alto, Hernán? Porque en un banco usted recibe plata todo el día, mañana, tarde y noche. Entonces, eso es lo que tengo que controlar, ¿cierto? Hernán, yo tengo un almacén de repuestos. Es imposible en un almacén de repuestos que usted haga un inventario todos los días. Eso es imposible, porque operativamente eso se vuelve dispendioso de poderlo cumplir. Sin embargo, a mí nada me dice que yo puedo de manera aleatoria hacer un inventario a una referencia específica. Miren, yo en todos los repuestos que vendo, entonces hay llantas, hay, no sé, voy a decir que baterías, hay no sé qué. Entonces yo voy y selecciono porque es mi medida de control. Voy y selecciono uno de los ítems. Vea, tienen que haber 20 baterías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Eso no me quita 2 horas. Es mi mecanismo de control. ¿Quién lo define? Yo como control interno. Ahora, eso no se puede quedar única y exclusivamente en ir a hacer el conteo. Lo tengo que documentar. Venga, Hernán, usted es el responsable. Así, yo hoy quise venir a contarle las baterías y el listado del sistema me dice que hay 20. Y aquí hay 19, falta una. Ah, sí, es que la presté porque me vinieron a hacer una garantía. Entonces coloquemos acá que falta una. Y ya de ahí en adelante se desprenden otro tipo de situaciones. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros vamos y vemos que producto de una revisión se desprenden otro tipo de situaciones. Entonces a mí me dijeron eso en el almacén o en la parte de repuestos. Si es que hoy vinieron por una garantía y me tocó entregar una. Ah, bueno, entonces uno dice, ¿quién aprueba acá que las garantías se les dé uso? Ah, no es que las garantías, no, yo tengo la potestad. Entonces yo voy y miro en el procedimiento si esa potestad está. ¿Me entienden cómo es que desde control interno, cuando yo defino los controles, una actividad me va llevando de manera consecuente o seguidamente a los otros controles que yo puedo definir? Ese ejemplo que puse ahí es claro. Ok. Pienso que con los ejemplos, digamos que le vamos dando un poco de más aplicación a la parte teórica para que eso no quede así como en decir, ay, no, pues es que desde ahí, desde la parte desde ay, muchachos, perdón que esto se me, espérenme un segundito que algo me pasó aquí. Uy, ya, qué pena, es que se me fue aquí como el tema de esta imagen es que el televisor del computador.
Claro, estamos de acuerdo. Voy a tratar de ir aterrizando, digamos que lo que estamos hablando en la parte teórica, que es fundamental para poderla soportar, pero quiero ir tratando de llevarlo como al ejemplo. Sí, claro, se establece la existencia de riesgos. Acuérdense que cuando yo voy a hacer cuando yo voy a ejercer la actividad de control interno, tengo una característica fundamental y es que yo voy al control interno y lo primero que tengo que ir a leer es el procedimiento. Y cuando leo ese procedimiento digo, ¿a qué proceso pertenece? ¿Cierto? Y ahí, en la parte preventiva, Robinson, es donde yo empiezo a tipificar el riesgo. Venga, acá qué podrá pasar. Leyendo el procedimiento, yo identifico qué riesgos podrán existir acá, qué es lo que puede suceder, ¿cierto? Porque yo, si soy control interno, estoy todo el día en la organización, ¿cierto? Y yo les decía, primera técnica y fundamental en control interno, auditoría y revisoría, la observación. La observación. Y eso aplica para todo, eso aplica para absolutamente todo. Usted va a hacer una inspección de algo, ¿cierto? Usted va a hacer una evaluación de algo y cuando usted va a hacer una evaluación, lo primero que usted va es observar. O díganme si eso no aplica y sucede así para todo. Entonces yo les digo mañana, voy a ir a revisar cuentas por cobrar. Usted el día anterior organiza las cuentas por cobrar y si no tiene documentadas las llamadas que hizo para cobrar, la gestión de cartera, pues usted lo organiza, ¿cierto? Pero resulta que como usted es control interno, está permanentemente en la organización, ¿cierto? Yo al otro día no puedo revisar la cuenta por cobrar, sino que reviso otro proceso, pero sigue existiendo la técnica de observación. Yo digo, o sea, cuando voy y lo reviso, todo está bien, organizo para que todo esté bien, pero cuando no estoy revisando eso, entonces ese proceso se descuida. Acuérdense que al final lo que yo tengo que garantizarle a la administración es que estoy asegurando los procesos y los procedimientos de la organización y le estoy haciendo los controles correspondientes para identificar que al final no existan riesgos altos. ¿Sí? Déjenme que esta pregunta está muy larga. Un momentico, muchachos. Lady Profe, sí. A ver que esta pregunta se me puso prevención de fraude. Manual, perdón. Profe, y si uno observando ve varios procesos mal realizados, pero en esa área específica no existen objetivos o un manual de funciones, algo así. Eh, Lady, si eso llega a suceder, ¿cierto? Si eso llega a suceder, digamos que usted mencionó dos aspectos fundamentales. Primero, no hay manual de funciones, ¿cierto? Si no hay manual de funciones, eso es una situación que nos cae muy bien en este momento porque yo identifico en el control preventivo que no tengo un soporte contra lo que voy a ir a revisar, ¿cierto? ¿Qué significa eso, Lady? Que como no hay un procedimiento documentado, entonces todo lo que yo encuentre que me parezca anormal en ese proceso, lo tendré que informar. ¿Por qué? Porque no tengo contra qué comparar. No hay manual de funciones, no hay procedimiento documentado. Entonces, todo eso lo tendría que ir específicamente a, a indicar como una falla dentro del proceso. Entonces, a mí me van a decir, y es un control preventivo, ¿correcto, Lady? Entonces, a mí me van a decir, no, Hernán, ¿cómo así que todo lo tengo malo? Sí, para mí todo lo tiene malo porque hoy ya no tengo un punto de referencia. ¿Y el punto de referencia quién lo define? Usted como administrador. Entonces, ahí previamente, si no hay manual de funciones, en la etapa o en el control preventivo, deducciones. Yo tengo que demostrar y demostrar con argumentos las revisiones que hice y contra qué revisé para poder al final emitir conclusiones. Y me estoy adelantando un poco a la retroalimentación, pero les quiero decir, mucho cuidado con las conclusiones. Yo no puedo acelerarme,
dentro de una verificación de control interno, dentro de una auditoría, a sacar conclusiones cuando no estoy seguro de lo que he revisado. Entonces, cuando yo tenga, digamos, incertidumbre sobre el resultado, pues, ¿qué me toca que hacer? Ir a volver a ejecutar un procedimiento. Perdón, leo acá, una empresa que tenga control interno también debe tener. Definitivamente, Angie Joana. Eh, si hay control interno, pues tiene que estar la gestión documental. Lo que pasa es que hoy tenemos un tema que es muy importante a la luz de las organizaciones, Angie Joana, y qué es lo que sucede, que hoy la documentación muchas veces está en el sistema o está en la nube, ¿cierto? Eh, Resulta que ustedes saben que hace unos como 8 años salió lo que es la ley antitrámite y la ley antitrámite lo que busca específicamente es hacer mucho más uso de la tecnología y tener la documentación, pero la documentación en un software, en un sistema, que dejemos de imprimir tanto, ¿cierto? Dejemos de imprimir tanto. Y el hecho de que yo no tenga hoy un soporte físico, eso no es una, digamos que eso no es un hallazgo para decir no está documentado. Yo puedo tener con todos los niveles de seguridad la documentación específicamente en un sistema, claro, Andrea, en un sistema que es el que me ayuda para guardar la información y esa información tiene todos los niveles de seguridad. Listo, correcto. Entonces, eso es importante. Me voy acá a una pregunta que me hicieron, perdón, bajo acá un poquito. Por ejemplo, no hay manual de funciones, objetivos, no área de producción, pero si reviso no hay proporcionalidad entre costos e ingresos. Es un argumento. Eh, Lady Johanna, le voy a decir algo. Es un argumento, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad específicamente para ubicarnos en qué es lo que estamos revisando. Mire que usted ahí se me fue, digamos que a un área diferente. Y esa área específicamente debe ser costos, producción, ligado a un proceso financiero, ¿cierto? Entonces, yo debo de tener muy claro cuál es el proceso que estoy revisando, porque desde control interno, excúsenme la expresión, yo no puedo hacer revolturas entre revolturas. No, es que hoy me dio por hacer inventario, pero con ese inventario yo saqué el resultado y luego me fui y miré los ingresos y entonces los ingresos no me cuadran. No, venga. Hay ciclos que se deben revisar de manera ordenada y siendo consecuentes. Y eso también lo debemos de tener muy claro nosotros dentro del tema de control interno. Yo cojo un proceso y lo reviso. No quiero que me malinterpreten lo que dije ahorita. Ay, no, es que Hernán nos dijo que a través de la técnica de observación, entonces yo hoy estoy revisando una cosa, pero si observé otra cosa en otro proceso, no, eso me va a servir a mí como una evidencia, ¿cierto? Para hacer preguntas en el momento en que yo vaya a hacer una revisión. Pero, Lady Johanna, ¿cuál es el tema fundamental acá? El tema fundamental es que yo debo ser muy ordenado y muy consecuente con las revisiones. Si definí hacer el inventario, entonces el inventario debe tener un objetivo fundamental. Y es lo que estábamos diciendo a través del control preventivo. Cada una de esas partes tiene unos objetivos. Y no recuerdo quién era el que me preguntaba, creo que era Robinson que me dijo, objetivos que el objetivo, los objetivos por procesos. Entonces yo les decía, hay objetivos que son generales de la organización y hay objetivos que son por procesos. ¿Cierto? Andrea, yo no digo que no se pueda, yo digo que no se debe, porque los primeros que debemos abogar, ¿cierto? Y ayudar a que los procesos de una organización estén claros y definidos, somos nosotros. ¿Y cómo se identifica que un proceso está claro y definido? Cuando se desarrolla de manera ordenada, ¿cierto? Ahora, si yo tengo la habilidad para revisar dos procesos a la vez y cuando estoy revisando dos procesos a la vez los voy documentando, hombre, pues yo no puedo limitarle las habilidades que tiene una persona, ¿cierto? Yo diría que en un proceso ordenado, yo reviso primero uno y después los otros. Claro, Lady, entiendo perfectamente, ¿cierto? Es una opción y lo que yo les digo es, lo que nunca podemos dejar de hacer es de observar, identificar dónde hay debilidades, pero ¿en dónde sacamos a reducir esas debilidades? Cuando estemos revisando ese proceso específicamente, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que le hacemos referencia, ¿sí? Mm. Vamos bien hasta ahí, muchachos.
lo estoy enredando. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces volvamos a los controles. Ya hablé del preventivo, ya les dije también qué pasa con la retroalimentación. Entonces estábamos hablando. eh, Recuerden, el control preventivo siempre es interno, ¿cierto? Los administradores de la empresa son los responsables de asegurar que el control preventivo está integrado con qué, con cada uno de los procesos de la organización. ¿Sí? Entonces ahí hablamos del control preventivo y del control de retroalimentación, ¿cierto? Y recuerden que el de retroalimentación es el que se tiene después de que se ha terminado el trabajo. Ahora vamos a los controles concurrentes, que es la tercera parte de los controles. ¿Qué es un control concurrente? ¿Cierto? Y aquí de alguna manera, era la que me preguntaba ahora que dice, ¿podían hacer dos procesos a la vez? ¿Quién era la que me preguntaba ahorita? Andrea. Ok, Andrea. Entonces, quiero que retomemos esto con lo siguiente. Control concurrente. ¿Qué es un control concurrente? Son aquellos que se realizan mientras se desarrolla una actividad, ¿cierto? Eh, la forma más conocida para hacer un control concurrente es la supervisión, ¿cierto? Es la supervisión. Actualmente, hoy los sistemas y los equipos de cómputo generalmente los programan para que en el momento en que se cometa un error, ellos saquen una alerta. Me voy a ir a una máquina de producción. Una máquina de producción viene desarrollando un proceso y si es una banda transportadora que ya lleva el producto terminado para empaque y se enreda, pues ella ahí mismo, me imagino, voy a utilizar un vocabulario muy coloquial, pita, saca una alarma, lo indica, porque a eso es lo que le apuntan hoy los procesos productivos. Cada vez son más sistematizados, más computarizados, están programados para eso. Y como estamos hablando de los controles concurrentes, y dentro de esos controles concurrentes menciono específicamente el área o la tarea de supervisión, visión hoy para mí es, digamos que se me facilita si me apoyo de los equipos de cómputo, porque allí hay temas que están debidamente programados y definidos, y en ese orden de ideas se me convierten, digamos que, en una herramienta fundamental para los controles concurrentes, ¿cierto? Entonces, Hernán, ¿cuál es la herramienta que me ayuda a mí en el control concurrente cuando hablamos de supervisión? Hombre, pues el equipo de cómputo, necesariamente el equipo de cómputo o los sistemas computarizados que están programados para sacar una alerta y cuando se comete un error, pues automáticamente lo que hacen es indicarnos a través de señales diferentes para ese tipo de situaciones. Eh, los controles concurrentes son muy dados, se aplican con el objetivo de poder identificar en dónde hay errores, ¿cierto? Porque, como se los dije anteriormente, están muy automatizados, ¿cierto? Entonces, no en todas las partes se pueden aplicar controles concurrentes, no en todas las partes se pueden aplicar controles concurrentes, porque hay sistemas o hay procesos que son muy manuales. Claro, Andrea, ahí fundamentalmente, digamos que es el equipo de cómputo o la tecnología, ¿cierto? Y ya me voy a permitir hacer una aclaración de eso, ¿cierto? Eh, Dentro de esos controles concurrentes encontramos también de alguna una clasificación pequeñita por allá, es cuando hablamos de los controles posteriores. Y decíamos de que esos controles posteriores o de retroalimentación son aquellos que se llevan a cabo después de la acción, ¿sí? Y determinan cuáles fueron las causas que originaron para encontrar, digamos que, una desviación en la información o que los resultados no se cumplieron a cabalidad, ¿sí? Y específicamente, digamos que unas de las herramientas unas de las herramientas o de los instrumentos que se utilizan en los controles posteriores, digamos que es el tema de la estadística, ¿cierto? O es el tema de la auditoría. Sí, la auditoría es un control posterior. ¿Por qué un control posterior? Porque usted va y hace auditoría después de. A diferencia del control interno, que usted el control interno lo desarrolla de manera anticipada, ¿cierto? O de manera paralela en la forma que voy desarrollando las actividades.
pero la auditoría usted va y revisa lo que ya pasó. ¿Estamos de acuerdo? En la auditoría usted va y revisa lo que ya pasó. Claro, no, el control interno es preventivo, ¿cierto? Mientras que si usted va y mira la figura que se cumple desde una auditoría o desde una revisoría, ahí hablamos de un control correctivo, ¿cierto? Sí, sí, señora, claro, Andrea, esa es la diferencia específicamente entre el uno y el otro. Y entonces Andrea ahorita creo que nos mencionó y nos dijo lo siguiente. Eh, Hernán, la herramienta en el control concurrente es el equipo de cómputo, definitivamente, ¿cierto? Hoy, digamos que con los desarrollos que va teniendo, digamos que las economías de los países y los procesos operativos en las organizaciones, identificamos específicamente que uno de los aspectos fundamentales hoy es ir a la vanguardia en la tecnología. Tecnología que en algunas oportunidades podrá convertirse en un tema costoso. Sin embargo, hoy, digamos que muchos de los procesos que se desarrollan como actividades de control se desarrollan a través de la tecnología. Y me explico. Nosotros siempre hemos sido muy dados a que, por colocar el ejemplo específico de un inventario. El inventario es que se hace un conteo físico, ¿cierto? Y el conteo físico es un proceso netamente manual. Todos estamos de acuerdo hasta ahí. Conteo físico se hace con un proceso manual. Muy bien. Ahora, si nosotros hoy miramos, y yo les voy a contar lo que sucede actualmente en entidades muy grandes, en donde los mecanismos de control deben ser eh, eh, tan perfectos que generen valor agregado a la organización, que hoy los inventarios y la tendencia para realizar inventarios es la siguiente, que se haga a través del uso de la tecnología. ¿Saben cómo se hace hoy el inventario cuando los volúmenes son muy altos? Se hace a través de un dron, ¿cierto? Y un dron lo que hace específicamente es que ponen el dron a trabajar, ¿cierto? Toma los códigos de barras de cada uno de esos inventarios, lo traen, descargan y hacen la verificación del conteo a través del código de barras y es la forma como controlan una gran cantidad de volúmenes de inventarios con el uso de la tecnología. Si esos inventarios los hiciéramos de manera física en el conteo, no acabaríamos nunca. Entonces uno diría que el control ya quedó obsoleto o esa toma física ya quedó obsoleto. Pero hoy hablamos de un control concurrente. El control concurrente es que yo en cualquier momento o en cualquier etapa del periodo puedo ir a determinar cuántos son mis inventarios, así los volúmenes sean altos. ¿Por qué? Porque existen medios tecnológicos que me facilitan ese procedimiento. Hernán, eso es costoso. Yo les voy a decir algo. Eso es costoso. Y yo les estoy diciendo es que esos controles no aplican para todas las organizaciones. Y cuando yo les estoy hablando de que un control se hace a través de dron por unos volúmenes muy altos, pues específicamente es que son empresas que tienen con qué poder adquirir una herramienta como estas y tomar los inventarios de manera rápida a través de este mecanismo. ¿Sí? ¿Qué me está asegurando? El control del inventario. ¿Qué está minimizando? El riesgo de pérdida, de robo, de fraude, de muchas cosas, ¿cierto? Y adicional a eso, ojo con lo que voy a decir, adicional a eso, me estoy volviendo eficiente en el manejo del tiempo. Ah, Hernán, o sea que lo que sucede es que entonces, por ahí hay un dicho, es que la tecnología nos está desplazando y como la tecnología nos está desplazando, entonces nosotros fácilmente le vamos a apuntar a que las computadoras van a suprimir el trabajo de nosotros los humanos. No, yo nunca he creído que esa situación o esa figura se pueda presentar. Porque quien programa, quien crea un dron para que haga una actividad para estas es un humano. Entonces nunca podremos decir que las máquinas van a desplazar a los humanos. Quizás en términos de operatividad y de eficiencia, si ayuden de alguna manera a que los procesos sean más rápidos. Sin embargo, en ningún momento podríamos decir que eso, claro, Adriana, adicional a eso, ¿quién va a procesar y quién va a interpretar y quién va a analizar? Ojo con lo que voy a decir,
Hoy, por muy avanzado que sea un software, por todas las temáticas que tenga definidas para poder recibir una información, por muy avanzado que sea el software, él no la analiza, él no le dice cuáles son las debilidades, las oportunidades. Él, por muy bien que le haga el informe, le señala con un rojo en donde hay puntos débiles y en donde hay puntos fuertes, con un rojo y con un verde, porque usted lo parametriza para que por semáforo le salga así. Sin embargo, él no le da las recomendaciones. Por muy avanzado que sea el sistema, por muy avanzado que sea que la tecnología vaya a la vanguardia de todas las cosas, siempre va a necesitar de personas que estemos preparadas, que siempre estemos estudiando para poder brindar ese tipo de soluciones. Ahora, no quiere decir que a través de este tipo de controles nos estén desplazando a nosotros. Para todos es claro eso. Sí. Y es claro también el ejemplo cuando hablé del control concurrente, con el uso de estas tecnologías y con lo que Andrea me preguntaba, que si allí la herramienta fundamental era específicamente el equipo de cómputo. Entonces ahí hablé de los primeros tres controles. De los primeros tres controles no, de los tres tipos de controles, correcto. Preguntas hasta ahí, dígame si ha sido claro o si los estoy enredando con el tema. Todo claro, muy bien. Ok. Entonces pasemos a nuestra segunda temática, ¿cierto? Esa segunda temática habla de algunos principios que en la primer clase nosotros empezamos a tratar, ¿cierto? Y ahí empezamos a hablar específicamente de los principios que... Corre, ya faltan 20 minuticos, 25 minutos de clase nada más. No, tenaz. Bueno, perdón un momentico, organizo aquí una información, muchachos. Verónica, no le entiendo. La señal ha estado mala, pero lo que alcanzo a escuchar voy entendiendo. Ah, señal. Verónica, pero entonces debe ser su señal, porque los demás compañeros creo que me están escuchando muy bien. ¿Sí? De todas maneras, Verónica, sabe que a través de esta metodología hay que hacer uso del recurso de volver a escuchar la clase, ¿cierto? Que pienso que es sacarle el tiempito para volverla a escuchar. No, no, claro, no, y no se vaya a salir, pero lo que le quiero recomendar es que a través de esta metodología es muy importante que hagan uso específicamente de volver a escuchar la clase cuando quedan dudas con respecto a lo que hemos venido trabajando. Entonces me voy a los principios, muchachos. Entonces, los principios eh, hablamos de lo siguiente, ¿cierto? Los principios del control interno lo que buscan específicamente es que le apuntan a procesos desarrollados por personal que está dentro de la organización, ¿cierto? Pero ese personal no lo podemos considerar como que, ay, no, nunca se equivoca, ¿cierto? O siempre lo que diga control interno me va a garantizar que hay una seguridad razonable sobre la información, ¿no? Eh, por lo tanto, si eso es lo que estamos pensando, importante tener en cuenta que dentro del desarrollo de actividades de control interno, ¿sí? Eh, existe también la posibilidad
de que quien desarrolle el control o quien ejecute el control se equivoque, ¿cierto? Porque es una situación normal dentro de un proceso, ¿cierto? Lo que buscan los controles es que cada vez nos equivoquemos menos. Eso es lo que buscan los controles, que cada vez nos equivoquemos menos. Sin embargo, eso no quiere decir que porque existe control hay una prenda de garantía para identificar que todo se está haciendo bien. Es susceptible de error, ¿cierto? Y las cosas, entonces el control interno tiene unos principios, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos principios? Específicamente, los principios son los siguientes. Primero, cuando se desarrolle control interno, se deben fijar unas responsabilidades, ¿cierto? Y en esas responsabilidades se debe delimitar un control ineficiente. El principio, se deben definir claramente cuáles son las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de control interno? ¿Sí? Y dentro de esas responsabilidades del control interno, yo también tengo que identificar cuáles son los controles ineficientes, ¿cierto? Y ustedes ahorita, cuando colocábamos ejemplos, identificábamos varios aspectos, ¿sí? Hernán, ¿para qué voy a avisar que voy a hacer un arqueo? ¿Para qué voy a avisar que voy a hacer un arqueo? Eso es un control ineficiente. ¿Sí me entienden? Eso es un control ineficiente. No tiene sentido avisar que mañana voy a ir a contar la plata, porque son escenarios que presentan riesgo alto y que el objetivo o la finalidad del control es que sea sorpresivo para identificar que todo esté bien. Entonces, voy a definir un control ineficiente, como se los decía ahorita. Si el procedimiento me dice todos los lunes a las 7:30 hago arqueo, ¿para qué? Ustedes lo que tienen que decir como control interno es, este procedimiento está mal definido, porque esto no lo debe decir. Andrea, los controles ineficientes, ¿quién los define? Los controles ineficientes, digamos que no tienen un responsable directo, en decir, esto es eficiente o esto es ineficiente. ¿En dónde se determinan, digamos, que ese tipo de situaciones? Pues que todos los trabajos deben ser supervisados, ¿cierto? Entonces, vámonos al caso de control interno. Ya hablamos de que el control interno en el sector privado lo puede desarrollar una persona que sea empleado de la organización. Entonces, como es empleado de la organización, pues ese empleado va a tener siempre arriba, digamos que una figura que le revise. Supongamos que en este caso el control interno lo revisa el gerente. Entonces yo me voy con ese tipo de controles en donde yo verifiqué que el procedimiento decía los lunes a las 7:30. Y yo como control interno me ceñía a ese procedimiento y dije, ah, sí, los lunes a las 7:30. Y voy y le llevo al gerente. Y el gerente me dice, Hernán, ¿control para qué? Entonces, siempre va a haber una figura que revisa los trabajos y es ahí donde se identifican cuáles son ineficientes y cuáles son eficientes. Claro, Verónica, no existe un buen control si eso está definido de esa manera. Entonces, ¿quién define los controles ineficientes? Pues siempre todo proceso organizado y ordenado tiene una figura de revisión y la figura que revisa debe tener la capacidad para determinar cuándo es eficiente y cuándo es ineficiente. ¿Correcto? Otro de los principios fundamentales en el control interno es la contabilidad y las operaciones deben estar separadas, ¿cierto? Y ahí digamos que uno de esos controles también en control interno y en auditoría se denomina segregación de funciones, ¿cierto? Mire, ¿cómo así que la contabilidad la lleva el mismo jefe de producción? ¿Cierto? Puede que exista un jefe de producción que sepa del tema, haya hecho una tecnología en eso, y entonces diga, no, yo dirijo la producción, pero también hago la contabilidad porque estudié contaduría. No, son procesos que deben ir separados, y eso es un principio del control interno. Sí, eso es un principio del control interno. Identificar desde el principio que ese tipo de actividades y operaciones deben estar separadas, separadas por quien las ejecute, separadas por quien las desarrolle y separadas por quien las supervise, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, yo no puedo ser juez y parte, yo no puedo hacer, revisar y aprobar, o no puedo hacer, aprobar y revisar. Dualidad de funciones, claro, Andrea. Y suele suceder mucho con el manejo del efectivo.
Hernán, es que aquí no podemos contratar una persona para que contabilice, otra para que revise y otra para que apruebe, ¿no? Yo no le estoy diciendo que contrate 3 personas. Yo le estoy diciendo que dentro de las personas que hay en la organización usted defina las funciones. Entonces, Hernán contabiliza y Hernán monta los pagos, ¿cierto? Pero vaya, dígale al subgerente o al gerente que él es el que los aprueba y el que los autoriza. Puede eso estar en cabeza de la misma persona, porque si eso lo identificamos, eso es un aspecto fundamental que yo debo al que yo debo dirigirme como control interno. Listo. Tercer principio. Deben utilizarse todas las pruebas necesarias para poder comprobar la exactitud y tener la seguridad de que las operaciones se están llevando bien. Deben utilizarse todas las pruebas necesarias para determinar la exactitud y garantizar que las operaciones se estén desarrollando correctamente. ¿Quién define eso? Nosotros. Y entonces ahí viene la parte. Nosotros definimos los programas de control interno. ¿Qué es un programa de control interno? Es una serie de preguntas. Entonces ahí empiezo, ojo con lo que estoy diciendo, que ahí les estoy entregando insumos necesarios y suficientes para la matriz. ¿Qué es el programa de control interno? Una serie de preguntas que me permiten a mí identificar los niveles de riesgo dentro de un proceso. Entonces, ¿existe el proceso documentado? Sí. ¿Hay un líder responsable? Sí, ¿cierto? Y entonces ahorita me preguntaban y yo les decía, mire, lo primero es, si no hay proceso documentado, entonces empezamos mal. Y entonces nosotros en las preguntas colocamos, ¿qué opciones de respuesta tiene un programa de control interno? Sí, no o no aplica. Si al final tengo 20 preguntas para evaluar el control interno en un proceso, ¿cierto? Lady, ¿qué fue lo del principio? Sería yo hago memoria, ya voy. Si al final yo tengo 20 preguntas para evaluar un control interno y de esas 20, 18 me dicen no, el nivel de riesgo para ese proceso es alto. ¿Correcto? Lady, a ver, yo me devuelvo aquí en lo que venía explicando. Deben utilizarse todas las pruebas necesarias y existentes para identificar la exactitud de las transacciones y que la seguridad y que eso me dé unos niveles de seguridad altos para identificar que las actividades se estén desarrollando correctamente. Antes de eso había dicho en la segregación de funciones que la contabilidad y las operaciones no se pueden desarrollar en cabeza de una misma persona, ¿cierto? Y luego dijimos que cuando definimos esos controles específicamente, pues entonces, ¿cómo se define un programa de control interno? Con una serie de preguntas. Claro, Daniel, entonces ahí viene el punto fundamental. Esas preguntas se tienen que valorar, ¿cierto? Para poder hacer una tabulación. Entonces yo, si es sí, voy a colocar 2, ¿cierto? O si es sí, le coloco 0, ¿cierto? Si es no, le coloco 1, ¿cierto? Y si es no aplica, le pongo, no sé, no le doy valor. Pero al final, ¿qué me da? Que si yo le estoy dando valor cero al sí, ¿cierto? Valor cero al sí es porque el nivel de riesgo es bajo. Pero si le estoy dando un valor más alto al no, ¿cierto? Y me da digamos que unas calificaciones altas, me está diciendo el nivel de riesgo es alto. Entonces, usted, Daniel, con la pregunta que hizo, me ayudó, digamos que, a terminar la parte del programa de auditoría. El programa de auditoría aplica para cada proceso. En cada proceso se definen unas preguntas. ¿Quién las define? El director de control interno, quien esté haciendo el control interno, ¿de acuerdo a qué? Al conocimiento que tenga de la organización. ¿En dónde lo definió? En el control preventivo que les hablé ahorita, ¿cierto? En el control preventivo. No, no necesariamente tienen que tener el mismo valor, Lady, porque lo que yo busco específicamente a través de la cuantificación es que esa cuantificación me muestre una alerta, ¿cierto? Entonces, yo generalmente le daría al no un valor más alto para que ese valor más alto me ayude a, digamos, a identificar que hay un riesgo alto. Y entonces yo podré definir unas reglas generales, ¿cierto? Cuando el resultado sea mayor a 5, los niveles de riesgo son altos. Sí, entonces no necesariamente, Lady, tengo que tener un mismo valor para el sí y para el no. ¿Correcto? Sí, hay que darle un valor al riesgo, es correcto, Daniel. Perdón, me voy acá a esta preguntita.
Es decir, que el control, es decir, el control interno es auditorías que ahora hablábamos que son diferentes, pero el control interno incluye auditorías. Es al contrario, es al contrario, Andrea, ¿cierto? Eh, la auditoría puede tomar como referencia los trabajos realizados por control interno. La auditoría puede tomar como referencia los trabajos realizados por control interno. ¿Por qué? Porque acuérdense que el control interno es preventivo y permanente. Las auditorías de alguna manera son cíclicas y generalmente son externas. Entonces yo en la auditoría puedo tomar como referencia el trabajo desarrollado desde control interno. Eh, Robinson, entendiendo que ese control interno, si lo vemos como sistema, el sistema, si nos vamos a la definición, digamos que es un proceso ordenado de información, ¿cierto? Entonces, como proceso ordenado de información, sí es eso el control interno. Sin embargo, el control interno es la verificación, como lo dijimos por allá al principio, de los procesos y procedimientos. Es correcto, Robinson, ese es el control interno, la verificación de los procesos y procedimientos, ¿cierto? A nivel interno, ¿cierto? O desarrollados por un empleado de la organización. Eso es correcto, Robinson. Exactamente, las auditorías son mecanismos de control. Las auditorías son mecanismos de control, así es. Muy bien. Muchachos, vamos bien hasta ahí. Bien, entonces vamos pues que ya voy terminando esta parte de los principios para no dejar este tema ahí como en el aire. Necesito acabar. Entonces voy a darle un poco de celeridad acá al tema. Entonces, hablábamos de las pruebas que se deben utilizar todas, ¿cierto? Eh, Otro de los principios fundamentales del control interno y que yo debo de considerar en el momento de hacer mis programas es que una persona no debe tener a cargo completamente toda la operación comercial. Mire, Hernán, yo soy el que autorizo los cupos para crédito, yo soy el que defino los precios de venta. No, eso es uno de los principios de control interno y que yo los debo conocer para poder definir mis programas, ¿cierto? Yo debo de tener niveles de control y segregación de funciones en cada uno de los procesos para mitigar el riesgo, ¿correcto? Eh, Fundamental en control interno, que yo vaya y verifique que las personas las están entrenando de manera adecuada antes de empezar a desarrollar una actividad. Ah, no, Hernán, es que usted lo mandamos para producción y nada, vaya que allá va aprendiendo. No, esos son niveles de riesgo altos. Yo no puedo comprometer la operación de la organización o la producción de la organización mandando personas que no sepan de eso o que previamente no se les haya dado una inducción. Entonces ustedes dirán, ah, es que lo que me estoy dando cuenta acá es que el control interno, y era lo que me preguntaban ahorita, no va dirigido única y exclusivamente a lo financiero. El control interno me revisa todos los procesos, toda la operación y que exista una sincronización adecuada. Por eso les estoy hablando de que uno de los aspectos fundamentales en el control interno es verificar que el personal, claro, es transversal, Andrea, que el control interno lo que verifica es que se le dé el entrenamiento a la gente. Ah, sí, el entrenamiento. Yo tengo que ir a verificar y a identificar ese tipo de situaciones. Entonces, esa es una parte de control interno. Por ejemplo, una prueba de control interno es que esté documentado el entrenamiento que le hacen a una persona. En cualquier organización ordenada, hay un proceso de inducción que dure un día, que dure una mañana, que dure una tarde. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿cierto? Y dependiendo de la complejidad del proceso, si usted lo van a poner a manejar una máquina muy especializada, quizás eso no lo vaya a aprender en una mañana. Eso necesita una práctica y un proceso de tiempo. Pero yo como control interno, una de las pruebas que hago es ir a verificar la documentación del proceso de entrenamiento. Ah, no, ese proceso de entrenamiento no se hizo, entonces eso es un hallazgo, ¿cierto? Y ahí es donde el control interno tiene que ir a apoyar específicamente esa parte de la administración. Mire, estamos teniendo unos niveles de riesgo altos. Mire, Hernán, ¿para qué eso? ¿Para qué control interno? Mire, eso repercute en muchas cosas. Si yo mando a una persona que no está debidamente preparada, entonces eso me puede elevar ay, se me fueron, los niveles de accidentalidad. Y cuando hay niveles de accidentalidad, pues entonces tengo gente incapacitada.
Y cuando tengo gente incapacitada, pues entonces se me frena la producción. Cuando se me frena la producción, entonces yo vendo menos. ¿Me entienden a qué se le apunta a través de procesos en la revisión de los procesos del control interno? Esto es una secuencia y una cadena que tiene un origen desde lo elemental, pero que le apunta a lo fundamental, alcanzar los objetivos de la organización. Claro, una cosa lleva a la otra y yo les decía, de un control se desprende otro. Como yo les decía ahorita cuando les puse el ejemplo de la batería. Ah, sí, es que tengo nomás 19 baterías porque la 20 la entregué en garantía. Sí, ¿y quién le aprueba la garantía? ¿Quién tiene facultades para aprobarle una garantía y saber que ese proceso sí está bien definido? Entonces, una actividad lleva a la otra. Y nosotros, ¿cierto? Nosotros, en la habilidad que vamos cogiendo para el control interno, debemos de tener dos condiciones fundamentales. La primera, que debo conocer la norma, ¿cierto? Y la segunda, que esa norma me dice que internamente debe haber un proceso. Y con eso tengo yo la capacidad suficiente para poder hacer una verificación a nivel interno. Vamos bien hasta ahí, ya casi voy acabando, ¿cierto? Otro de los principios del control interno, ¿cierto? Otro de los principios del control interno, ok, Adrián. Otro de los principios del control interno es que cuando yo evalúe el personal, identifique si el personal se está rotando, ¿cierto? Si el personal cambia de área o cambia de funciones. Sí, me explico. Entonces, hay procesos que son de alto riesgo y volvamos al tema de la caja. Y eso pasa, en los ejemplos que le estoy colocando, pasan en la vida práctica. ¿Cómo le parece que, no voy a colocar el nombre mío para ese ejemplo porque ese sí no me gusta, ¿cierto? Pero voy a colocar Pedrito. ¿Cómo le parece que Pedrito es el cajero? Y Pedrito no sale a vacaciones. ¿Por qué? No, es que ese muchacho es tan buen trabajador que él siempre viene y me dice, no, doctor, vea, por favor, yo no quiero salir a vacaciones porque yo no tengo para dónde irme. Entonces, ¿usted por qué mejor no me las paga? Y recuerden que hasta hace un tiempo eh, existía la posibilidad de que las personas no salían a vacaciones y se las pagaban, ¿correcto? Eh, pero resulta que si lo miramos desde los niveles de riesgo y de la verificación de los controles, que una persona que esté en caja no salga a vacaciones, le tiene que crear a usted un nivel de incertidumbre sobre el trabajo que está realizando. ¿Por qué? A Pedrito no le gusta salir a vacaciones porque si sale a vacaciones viene otro y le descubre el tapado que tiene ahí. Ah, no, si Pedrito no sale a vacaciones, eso es que tiene un descuadre ahí grande que él mismo se lo está camuflando y entonces en esos manejos pues no existe un control fundamental. Y como estamos hablando de los principios, esos principios son algunas directrices que se deben de tener en cuenta para desarrollar un buen control interno. Entonces, si yo identifico y una de las pruebas que yo utilizo es, venga, ustedes acá los 30 que estamos en este momento les voy a pasar una planilla para que me digan hace cuánto no salen a vacaciones. Y si yo identifico, no, aquí el pasivo vacacional, todo el mundo sale a vacaciones cada año, entonces aquí no hay problema, hay rotación de los empleados por las áreas, eso me minimiza el riesgo. Pero si yo identifico, no, yo tengo 80 días de vacaciones, no, yo aquí nunca he salido de vacaciones, llevo 10 años, pues yo nunca he salido de vacaciones. Eso puede verse bien y puede verse mal. Bien porque de alguna manera estabiliza un proceso, pero mal porque esa continuidad de las personas en los procesos o en las actividades, de alguna manera dice, ¿será que sí estoy siendo eficiente? ¿Será que los controles se están desarrollando de manera adecuada? ¿Sí? ¿Me entienden cuando hablo de los principios? ¿Qué es lo que buscamos con el control interno? Identificar los niveles de riesgo. ¿Clara esa parte? Muy bien. Siguiente principio. Me faltan dos y ya voy acabando. Siguiente principio. Las instrucciones para cada cargo deben estar debidamente documentadas, ¿cierto? Deben estar debidamente documentadas. Es las instrucciones para cada cargo debidamente documentadas, que debe existir un manual de funciones. Y ahorita ustedes también lo mencionaron. Y ustedes lo mencionaron, manual de funciones, fundamental que exista manual de funciones, documentado, el qué hacer, cómo hacerlo.
Acá no hay, entonces chulelo, porque eso es lo primero que usted tiene que ir a recomendar. Al que llega va haciendo como cree. No, ¿qué niveles de confianza y de seguridad me están entregando en los procesos? ¿Cómo así que aquel que llega va haciendo como cree? No, no, no. Eso es un tema que no puede suceder y eso es uno de los principios del control interno. Correcto. Muy bien. Eh, y el otro principio fundamental en el control interno, ¿cierto? Es que cuando yo identifique en un proceso que hay niveles de riesgo altos, ¿sí? Y que hay manejo de eh, efectivo, que son, digamos que, instrumentos que me pueden generar riesgo alto en las organizaciones, entonces yo tengo que saber cómo estoy mitigando ese riesgo. Por ejemplo, ¿será que existen pólizas para el manejo del efectivo? ¿Será que dentro de la organización hay pólizas que de alguna manera me generen la confianza para que las personas manejen ese efectivo? Y eso es un principio de control. ¿Por qué principio de control? Porque estoy mitigando. Y entonces eso es lo que yo tengo que ir a colocar en mis programas. La organización tiene pólizas que cubren el manejo del efectivo y los empleados que manejan ese efectivo. Si estamos diciendo que el control interno es preventivo, estos son los principios que se deben manejar para evitar que al final la organización tenga un riesgo alto. No, Hernán, aquí no se manejan pólizas, aquí no se manejan pólizas porque aquí nunca pasa nada. Gracias a Dios, nunca pasa nada. Si llegara a pasar, ¿hasta dónde serían los niveles de riesgo a los que está expuesta la organización? No es por lo que se pierda la plata, no es por lo que se pierda la plata, ¿cierto? Es porque si dentro de la empresa le sucede algo a la persona que maneja el efectivo, la empresa tiene una responsabilidad. Ah, no, es que yo estoy pagando la seguridad social bien y todo el tema. Claro, eso es un tema fundamental. Sin embargo, acuérdense que yo tengo que es ayudar a proteger y a generarle confianza al dueño y al empleador para que mañana o pasado mañana no se vea inmerso en un proceso que al final ponga en riesgo la estabilidad financiera de la organización. ¿Sí? Eh, digamos que hasta ahí voy claro con los principios y con la temática que tenía definida para hoy. Eh, lo que sigue de acá en adelante es que voy a empezar a hablar de la matriz. Ya hoy, digamos que ustedes hoy tienen los insumos suficientes y generales para ir construyendo los programas y para ir aterrizando la matriz, cómo es que la vamos a definir. Dentro de 8 días, si Dios quiere, en la próxima sesión que tengamos, voy a empezar a hablar específicamente de esa matriz, ¿cierto? Y dentro de esa matriz, digamos que voy a empezar a entregar los aspectos generales que ustedes deben ir considerando para que de alguna manera vayan construyendo sus propias matrices. Dentro de 8 días empiezo a hablar de la matriz y empiezo a hablar del control integral de gestión. Y ya les hablé de ese control integral de gestión como una parte de la administración que nos va a ayudar específicamente, ¿cierto?, a identificar si se están cumpliendo con los objetivos que se han trazado eh, dentro de la organización para que al final se pueda de alguna manera entregar unos buenos resultados. Perdón, ley de revisiones, si la vamos adelantando. Claro, ustedes en el correo, digamos que me pueden hacer las preguntas o las dudas que tengan, la pueden ir adelantando y estoy, digamos que presto para irles, digamos, dando claridad sobre eso, ¿cierto? Y si fuera el caso, pues entonces buscaríamos un espacio diferente para resolver dudas a través también de un encuentro que podemos hacer. Yo pido la autorización allá para que en un momento me habiliten un espacio de 1 hora para resolver dudas específicamente. Eh, Lady, lo ideal es que sea una empresa real por dos cosas. Primero, porque les facilita la recolección de la información y lo segundo, para que el trabajo que ustedes desarrollen pues se convierta en una herramienta que le genere valor a las organizaciones. Entonces sería muy importante que lo hagan a través de una empresa del sector real. Listo, muchachos.
Preguntas hasta ahí, díganme si fui claro con la información que entregué el día de hoy. Ok, listo, me encanta eso, que vamos bien y que todo esté quedando muy claro. Entonces, si Dios quiere, por favor vayan repasando muy bien esos conceptos y nos encontramos en la próxima clase, si Dios quiere, para que empecemos a hablar de la gestión y, eh, y de la matriz. Sí, Verónica, en la próxima clase voy a empezar a entregar las pautas generales sobre la matriz. Una feliz noche, muchachos, y que descansen.